Bueno, ya sí cambiamos estimulamos las funciones cognitivas del otro lado y no nos dormimos. Gracias por el tiempo. Voy a tratar de ser breve. Gracias por las exposiciones y del espacio y por estar. La verdad que creo que ha sido una jornada medio enriquecedora. Voy a ser muy breve porque no tenemos tiempo y la verdad que viene la parte final que después en la entrega de premios, que eso me parece que es importante que lo demos el tiempo necesario. Yo voy a hablar un poquito de qué necesita, qué necesidades tienen en especial en los pacientes que han pasado por una instancia internación en una terapia intensiva y que lamentablemente quedan con una carga de enfermedad principalmente por su conexión a una ventilación mecánica de forma crónica o prolongada, pero que no es la única condición o característica que tiene un paciente crítico crónico. Y la pregunta del millón siempre es, ¿cuándo empieza la enfermedad crítica crónica? ¿Empieza cuando llega al centro de rehabilitación? ¿Empieza en la terapia intensiva? ¿Cuándo uno la define? Y no por una definición como Carlos mostró, que hay bastantes intentos de operacionalizar y definir lo que es la enfermedad crítica crónica. Muchas veces nosotros le sacamos de los americanos que ellos las proponen con fines de financiación, o sea, ¿quién va a pagar lo que significa una enfermedad crítica crónica? Y por eso se operacionaliza, se pone 8 días o 21 días, o se diseñan algunas instituciones o cuidados crónicos para estos pacientes que quedan ventilados de manera prolongada. Por eso es una cuestión de decir, bueno, nosotros que somos rehabilitadores, te entendemos como enfermedad crítica crónica, para nosotros realmente cuando empieza, yo cuando al principio de estas charlas hablaba de la transición terapia intensiva y post-terapia intensiva, lo que es obviamente el centro de rehabilitación, y hoy en realidad me gusta hablar de transición de la enfermedad crítica aguda a la enfermedad crítica crónica, que eso puede ocurrir en cualquier setting, puede ocurrir en una terapia intensiva o puede ocurrir en el centro de rehabilitación, ¿sí? No importa dónde veamos a ese paciente, lo importante es que entendamos qué paciente está en riesgo para convertirse en un informe crítico crónico, qué paciente se va a convertir en una persona que va a requerir mucho en el equipo interdisciplinario para poder satisfacer y comprender, intervenir y tratar esas necesidades complejas que tienen estos pacientes en el punto de vista interdisciplinario y que no es solamente su conexión a la ventilación mecánica. Todavía no pasé ninguna diapositiva y creo que ya consumí todo el tiempo. Pero bueno, me gusta hablar y después las diapositivas nos sirven de apoyo. Si quieren después les paso las diapositivas, no creo que lean ninguna. Pero bueno, es verdad. Ya me ahora sí, es verdad. Bueno, por eso digo, yo esta diapositiva siempre la usaba para hablar de la transición, de lo que le pasa a un paciente en terapia intensiva, de lo que es el delirio o síndrome confusional propio de la terapia intensiva, lo que es el estrés postraumático, que uno se interroga bien específicamente, independientemente de la escala, sino clínicamente a los pacientes, aunque hayan tenido una estancia corta en la terapia intensiva, el estrés postraumático es bastante significativo, la experiencia vívida de haber estado en la terapia intensiva realmente es significante y afecta a largo plazo a estos pacientes independientemente de que se hayan recuperado. Es muy importante comprender qué le pasó al paciente antes de llegar a la terapia intensiva, ¿sí? Porque todo nos va a hacer un movimiento, un razonamiento clínico de cuál es el pronóstico real de ese paciente, cuáles son las barreras que va a tener en su recuperación, los factores de mal pronóstico, los factores de buen pronóstico. Así que todo lo que pase en la emergencia y lo que le pase antes de llegar a la terapia intensiva también es importante. Y todo lo que es previo al paciente. Está claro que esto que la reserva fisiológica, ¿sí? Yo soy una cognitóloga, entonces uso conceptos de demencia, de deterioro cognitivo, en donde la reserva cognitiva, pero también la reserva motora, la reserva emocional, o sea, cuánto uno a lo largo de la vida va adquiriendo y desarrollándose para ser más fuertes, para prevenir el impacto de todas estas enfermedades o de estas condiciones que nos pasan a lo largo de la vida. Es importante que la podamos contemplar porque esa reserva funcional nos va a servir como protectora para poder recuperarnos frente a un cambio en nuestro estado de salud. Como veíamos hoy también, en realidad nuestro funcionamiento es un continuum, ¿sí? Pasamos a lo largo de nuestra vida desde un funcionamiento totalmente óptimo hasta un impacto funcional de distinta severidad y con, obviamente, un dinamismo propio de cada persona y que va a estar relacionado a lo que nos pase. Obviamente nosotros somos rehabilitadores, los centros de rehabilitación son lo más importante para todos los que estamos acá,
Pero no es lo único, sí, obviamente estos pacientes, además de estar en un centro de rehabilitación de forma prolongada en nuestro país, porque si no a Estados Unidos, este paciente en un centro de rehabilitación está más de 12 días, 14 días, 15 días, y después la familia se lo lleva a su casa, así que es muy importante todo lo que pasa en los nursing care, ¿sí? Y ellos aplican estos conocimientos del crítico crónico, rehabilitación paliativa, cuidados paliativos, etcétera. Así que no es el único dispositivo del centro de rehabilitación. Y obviamente, esto que comentaba Carlos, ¿sí? Lo importante que nosotros sabemos de la rehabilitación precoz, ¿sí? El tema, por ejemplo, el lema en ACDT es el tiempo del cerebro, no es solamente por el criminalítico, es decir, bueno, hoy lo vimos a la mañana, no darle a un paciente, cuando sabemos que está en etapa media, todas las estrategias de rehabilitación es inocuidad. Nosotros mismos no le estamos permitiendo a ese paciente mejorar y a su familia. Y nosotros seríamos los responsables de transmitir y de comunicar esa información, ¿sí? Así que bueno, en realidad es un continuum, es una transición. Yo ya no hablo más de transición UCI, post-UCI, sino de enfermedad crítica aguda, que hoy no pasa en enfermedad crítica crónica, y entendiendo que el paciente ya en terapia intensiva está cumpliendo criterios de enfermedad crítica crónica. Y por lo tanto esto está más de este lado y no solamente de este lado. Y hoy se viene también hecho lo que es workflow intention, nosotros la preparación del paciente cuando yo ya sé que va a pasar por una cirugía o que va a pasar por una estancia en una terapia intensiva, ¿sí? O sea, todo lo que sabemos de rehabilitación y de preparar a ese paciente para una estancia en la terapia intensiva ayuda a disminuir todo esto, ayuda a no necesitar tanta rehabilitación y ayuda obviamente a que el paciente no requiera la intensidad de lo que nosotros vemos tan complejo hoy en día en Santa Catalina de los pacientes. ¿Me votó? Bueno, entonces, bueno, esto que lo decía, por eso es la segunda diapositiva. Pero bueno, creo que lo más importante es eso, es decir, bueno, ya no es transición UCI-CHINSI, sino que la transición, por lo menos desde el punto de vista conceptual, es enfermedad crítica aguda, cuándo pasa enfermedad crítica crónica, cuáles son esos pacientes en riesgo que sí te van a requerir mucho consumo del sistema de salud, ¿sí? Y te van a requerir en centro de rehabilitación especializado, y la posible centro de rehabilitación de primer centro de origen con experiencia en estos pacientes, porque sabemos que sostiene sin trabajo interdisciplinario estos pacientes pueden desvincularse, pueden anularse, pueden tener una mejor calidad de vida, tanto el paciente como la familia. Después se tiene en paso la presentación de hojas complejas, hay una publicación reciente en la guía japonesa, donde detallan cuáles son los criterios de rehabilitación. O sea, actuando el paciente en terapia intensiva puede empezar a rehabilitarse. Yo soy neuróloga y digo, se me abren los ojos, está estable hemodinámicamente, respiratoriamente, no tiene dolor, puede rehabilitar. Ellos hacen todo en detalle cuáles son los criterios por dominios, ¿sí? Que pueden empezar la rehabilitación. Y me llamó la atención que bien chiquitito ponen que hay que hacer el consentimiento informado. O sea, no podría hacer ninguna intervención de rehabilitación sin el consentimiento informado. Y me tomo lo que dijo el doctor, que no es por una cuestión legal, ¿no? Pues si uno no conoce lo que es el proceso de consentimiento informado, que no es solo firmar en papel, sino que es transmitir información al paciente y a la familia. Si yo hago un consentimiento informado, me estoy asegurando que estoy compartiendo información clave en la recuperación del paciente y en el tratamiento que le voy a ofrecer. Por eso la importancia de incorporar el consentimiento informado dentro de nuestra práctica, y no es solamente por lo legal, sino porque me estoy asegurando de que estoy transmitiendo la información necesaria a ese paciente y a esa familia, es parte de nuestro ejercicio profesional como rehabilitadores y obviamente en cualquier disciplina. Así que bueno, creo que le voy a dejar a Mauro así que compartir la experiencia del Centro de Willing de Santa Catalina. Si quieren después igual les hice la presentación o lo volvemos a charlar, no hay problema, pero por una cuestión de tiempo corto acá puedo estar en 1 hora y me van a retar. Así que bueno, gracias.